Retrocedamos en el tiempo, a esa figura como de animal exótico que hoy en día nos parecen los adolescentes, pero que hasta hace poco fuimos nosotros. En este episodio vamos a analizar la adolescencia, concretamente la sexualidad en la adolescencia. Y para ello he seleccionado la serie Sex Education, porque me parece que existe un completo equilibrio entre conflictos propios de la edad y un sentido del humor que funciona como estrategia de acercamiento. ¿De qué va la serie? Es el transcurso natural de unos estudiantes de instituto por su adolescencia. Sus líos, obstáculos, vivencias, los amigos de siempre, los nuevos amigos, las frustraciones. Ahí va una advertencia. Podéis escuchar con tranquilidad este episodio porque no hay ningún spoiler. Eso sí, un repaso por asuntos relevantes vinculados a la etapa adolescente. Marta Codeseda, la invitada de hoy, es psicóloga y sexóloga especializada en trauma, sexualidad y pareja. Es directora del Centro de Psicología Me Digo Sí, donde nos desplazamos para esta consulta. Bienvenidas y bienvenidos a Locura Compartida. Atentos, entramos en consulta. Entra. Estamos en Locura Compartida. Acércate sin miedo. Hola Marta, estoy aquí con Marta Codeseda, que me he trasladado aquí a su consulta. Y vamos a abordar Sex Education, pero antes de eso me gustaría saber con qué personaje de ficción te identificas. Pues de la serie yo creo que con quien más me identifico es Otis, seguramente. Anda. Sí, porque es como que él tiene toda esta parte de vocación terapéutica, de asistencia y demás, porque tiene una madre que es sexóloga. Claro. Y a mí, no con la sexología, con la psicología, pero me ha pasado lo mismo. Mi madre es psicóloga. ¿Ah, sí? Y me ha pasado igual, que siempre he tenido un poco como esta vocación desde que tengo uso de razón, por eso, porque lo he vivido en casa siempre. Anda, qué bueno. Entonces, en esa parte, yo creo que con quien más me identifico sería con Otis. Yo diría que me identifico tal vez con Maeve, por el tema de esa inseguridad que tiene, pero a la vez esa fuerza de conseguir sus objetivos. Luchadora, sí. Me gusta. ¿Entramos en consulta? Voy a hacer una especie de preámbulo porque todos coincidimos en que actualmente sigue existiendo como una falta de diálogo sobre temas sexuales. Y me gustaría preguntarte cuál consideras que es el momento más propicio durante la infancia para abordar esta cuestión. Desde el principio, prácticamente. El ritmo lo tienen que ir marcando ellos, los niños y las niñas. Entonces, la idea sería responder a las preguntas que vayan haciendo con la mayor honestidad y claridad posible, evidentemente adaptándolo a lo que pueden ellos entender y respondiendo a las dudas que les vayan surgiendo a ellos. Porque muchas veces ellos van preguntando cosas porque van descubriendo el mundo. No solamente la sexualidad, sino todo. Hacen preguntas además que nos hacen plantearnos muchas cosas y son muy graciosas. Totalmente. Y claro, si les contestamos a todo más o menos y no les contestamos a lo que tiene que ver con sexualidad, en realidad sí estamos contestando. Estamos diciendo esto no está bien, esto es tabú, de esto no se puede hablar, esto es algo malo. Sí estamos respondiendo aunque lo estemos haciendo desde el silencio. Entonces, realmente el ritmo, quienes deberían ir marcando lo que quieren o lo que no quieren saber son ellos y las figuras de apego, los padres, las madres, quienes vayan respondiendo lo más claramente posible dentro de la edad. Yo me remito como a los 3-4 años. Sí, ¿no? Desde que empiezan a preguntar. Mira, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? La edad en la que se estima que los niños empiezan a descubrir sus genitales está por ahí, a los 3 años. De hecho, se empiezan a tocar porque da gustito. Entonces, no es una cuestión de que el niño se esté masturbando porque, yo qué sé, porque esté buscando pornografía en el móvil. Es una cuestión de que simplemente se toca, igual que se toca la nariz, descubre y dice, anda, si esto da gustito. Y ya está. Sí, que no tiene más vuelta de hoja. Efectivamente. La vuelta de hoja se la damos el resto, se la damos los adultos. El significado se lo atribuimos los adultos. Pero, sí. ¿Y los términos en los que debemos hablarles? Son los términos, o sea, me refiero a las palabras. Son los que conocemos y usamos nosotros. Son los, por así decirlo, los oficiales. Llamemos a las cosas por su nombre. Un pene es un pene, una vagina es una vagina, una vulva es una vulva. Llamémoslo por su nombre, porque si le empezamos a poner motes, el chichi, la colita, el no sé qué, el no sé cuántos, también estamos diciendo esto está mal. Hay algo aquí oculto que es que está tan mal que le tenemos que poner un mote porque es que nombrarlo ya es algo que no se debe hacer.
Normalizar. Efectivamente, naturalizar desde el principio. Continuando con el tema de la infancia, que es cuando se conforma nuestra personalidad, me da la sensación que los hechos más relevantes o la forma de vivir en ese momento altera directamente el comportamiento en el adulto. Y en ese sentido, ya retomando el tema de la serie, me gustaría comentar algunos ejemplos. En la baja autoestima en Maeve, que en la serie se le atribuye un poco a la relación que tiene con su madre, que bueno, es drogadicta, poco atenta. Todos lo hemos visto en la serie. ¿A ti te parece que es una relación directa? Pero absolutamente. Lo que pasa es que cuando estamos creciendo, el cerebro del niño es súper plástico, es súper vulnerable, digamos que hasta estructuralmente se está formando todavía. Los seres humanos somos unos animales que nacemos a medio hacer. Entonces tardamos muchos años en estar realmente, a nivel, ya te digo, incluso estructural, en estar formados y formadas. Entonces, durante toda la infancia lo que se está generando es la estructura de apego, es decir, de vínculo, de cómo nos relacionamos con el entorno, con nosotros mismos, con los padres, las madres, con lo que luego van a ser las parejas. Se está formando también la autoestima, que es la relación que tenemos con nosotros y nosotras mismas. Se está formando la personalidad, se están formando un montón de cositas. El cómo se coloca la figura de apego con respecto al niño o a la niña en este caso va a ser fundamental para que esta personita forme su autoestima, ¿no? La forma en la que se relaciona consigo misma. Entonces, cuando tu madre, que en este caso es drogadicta y te abandona, sí, el mensaje que te está lanzando es: no eres suficientemente importante para que yo me quede contigo. O sea, no mereces. Eso es. Entonces, lo que la niña se queda, porque además los niños y las niñas siempre se atribuyen todo a sí mismos porque es la manera que tienen de mantener el control sobre un mundo que no controlan nada, siempre se atribuyen la culpa. Es, claro, si mi madre no está, es porque yo tengo la culpa, es porque yo no soy suficiente, es porque yo me porto mal, es porque yo hago las cosas mal. Entonces se va generando una autoestima muy, muy bajita, una autoestima muy condicionada a que la otra persona esté o no esté. Y eso tiene una relación absolutamente directa con esta figura de apego que ha tenido esta forma de operar. Sí, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Hay otro caso, es la hermana de la madre de Otis, de Jean. Ella misma, que es la gran terapeuta, que luego hablaremos de eso, a ver a ti qué te parece, de terapeuta a terapeuta, dice que, claro, está en un constante autosabotaje porque se produjo un abuso en la infancia que, si recuerdo bien, era un novio de la madre de ambas el que abusó de ella. Sí, era un novio o un amigo, pero sí, era un adulto del entorno de la madre que había abusado de la hermana pequeña, sí, de ella. Esta mujer es víctima de abuso sexual. Entonces, un abuso sexual es una herida, lo que genera es un trauma, que es básicamente, para que nos entendamos, una herida emocional. Entonces, esta herida la podemos, y normalmente lo que se hace con este tipo de cosas en la infancia es que la tapamos, no se cura, sigue dando problemas, pero se genera como si fuera una costra que duele mucho. Se reprime. Sí, efectivamente. Y una de las estrategias, que no es la única, pero una de las estrategias que son muy habituales en la gestión de esta herida es la huida. Esta mujer lo que hace es huir. Va cambiándose de lugar, va viviendo en países diferentes, ciudades diferentes, no parejas arraiga nunca en ningún diferentes. sitio. Eso es. Va saltando de parejas, de amistades, va más rápido que su cabeza. O sea, ella se mueve para que su cabeza no la alcance. De hecho, creo que lo verbaliza de una forma más o menos así, ¿no? Que ella no quiere que el pasado le alcance, entonces se mueve más rápido. Hasta que ella, pues decide quedarse allí con la madre y demás. Esto es una forma muy habitual de gestionar el trauma. Esto sí que no me había fijado, pero claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, intentar no darte cuenta de dónde estás, ¿no? Esto se puede hacer como lo hace ella, que es mudándose constantemente y buscando todo el rato experiencias nuevas, pero también se puede hacer con drogas, es muy habitual, de hecho. Se puede hacer con experiencias como de mucha adrenalina, se puede hacer buscando, yo qué sé, los aplausos, se puede hacer buscando muchas cosas. El escape, ¿no? La estrategia de escape. Sí, es la huida. Y el tercer caso que quería tratar contigo es la fobia que tiene Otis al sexo, que al parecer se relaciona con la depresión que tiene la madre cuando su pareja la abandona, y en ese momento Otis es un niño. Sí, claro, lo que Otis ve es que el amor hace daño
es que sus padres, el amor de su padre y de su madre y el abandono de su padre es lo que deja a su madre absolutamente fuera de juego y que eso además a él le hace mucho daño. Entonces, lo que plantea la serie es cómo nos da mucho miedo repetir patrones que hemos visto en casa, aunque no sea de una forma consciente, y al final lo que a él le da miedo realmente es vincular afectivamente. El sexo es una proyección de eso. Pero el miedo que hay detrás es el de vincular y que me abandonen. Por eso, además, toda la situación en la que todo esto se despierta de nuevo, que es cuando Maeve se va a Estados Unidos y le medio abandona, él se queda ahí, se queda atrás, es cuando eso funciona como detonante y a él le salta toda la herida emocional y empieza a tener, de hecho, flashbacks, empieza a hilar y a darse cuenta de dónde viene todo. Locura compartida. La serie ha mostrado gran diversidad a la hora de abordar la sexualidad y destaca, sobre todo, la inclusión como valor. A mí me gustaría que nos explicaras, todo lo fácil y breve que puedas, la diferencia entre 4 conceptos que quiero que se nos queden claros a todos. Sexo, género, orientación sexual e identidad sexual. El sexo sería el fenotipo biológico con el que nacemos. Es si tenemos, para entendernos, genitales femeninos o masculinos. Y es lo que tradicionalmente se ha utilizado para definir el género y que estamos ahora, estos años, redefiniendo. Entonces, ¿el género? El género sería la construcción social a través de la que nos identificamos con un rol de género masculino, femenino, ninguno de ellos, los dos, un poquito de ambos. Independientemente del sexo con el que nazcas. Efectivamente. Y entonces ahora nos vamos a la orientación sexual. Que es un concepto que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los anteriores. La orientación sexual es hacia lo que me siento atraído o atraída. No tiene nada que ver con un tema de cómo yo me identifico, que es de lo que habla el género. La orientación sexual, que además hay también una amplia gama de orientaciones, de etiquetas que hablan de distintas orientaciones sexuales, que se ven muy reflejadas además en la serie, muchas de ellas, es una cuestión más de atracción. De lo que me atrae. De lo que a ti te atrae independientemente del sexo que tengas y el género que sientes. Sí. Efectivamente. Y entonces la identidad sexual. La identidad sexual tiene mucho que ver con los 3 conceptos anteriores, o sea, va a estar influenciada por estos 3 conceptos, pero además va a estar influenciada por nuestra historia de vida, por cómo hemos empezado a construir nuestra sexualidad, nuestro ser sexuado, es decir, nuestro yo sexual, se va a construir a partir de nuestras primeras experiencias, se va a construir a través de también si hemos tenido alguna experiencia traumática, de cuál ha sido nuestro rol generalmente en las relaciones sexuales, si ha sido más de sumisión, si ha sido más de dominación, si se nos han exigido una serie de cosas. Y esto que está totalmente atravesado por el género, por las construcciones de género, no solamente, o sea, no se puede acotar únicamente a esas construcciones, sino que tiene mucho que ver también con las diferencias individuales de lo que ha ido ocurriendo en la historia de vida de cada uno, de cada una. Vale, que esto parece que no podemos entreverlo en la serie, claro. O sea, no se analizan tan en profundidad los personajes. No, se puede ver alguna cosita, pero es verdad que es no algo más complejo. Efectivamente. ¿Y sabrías citarme algunos géneros, los más comunes, ¿no? Como tipos de géneros, porque claro, estamos todos un poco dispersos, diría yo, con este asunto, ¿no? Las etiquetas más habituales son, pues, una persona que se identifica como cisgénero es una persona en la que hay correspondencia entre el fenotipo, o sea, el sexo y el género. A mí me asignaron el sexo mujer cuando nací y me identifico con el rol femenino, entonces ahí sería una mujer cisgénero. Tendríamos la persona transgénero, que sería una persona que ha nacido con un fenotipo y se identifica con el otro. Se ha nacido con un fenotipo masculino y se identifica con un género femenino, por ejemplo. Estaríamos también hablando de los bigénero, de personas que se identifican y están cómodas combinando elementos de las dos construcciones de género. Entonces, ¿bigénero es no binario? No, esto es otra cosa. Vale. Es que hay como matices que diferencian, pero son muy, muy pequeñitos, entre queer, bigénero, pangénero. Hay mucha diversidad ahora mismo. Y además creo que estamos en un momento un momento histórico en el que se está prestando atención por fin a esto y se están identificando y se están categorizando de forma muy, muy, muy precisa todas estas etiquetas. Se están dando los matices necesarios para que cada uno se encaje bien, digamos. Efectivamente. En la serie aparece, por ejemplo, aparece la transexualidad, aparece también, si no recuerdo mal,
Aparece también el género fluido. ¿Por qué se caracteriza el género fluido? Porque va de uno a otro. Es una persona que se siente cómoda yendo, a veces identificándose más con un rol más femenino, a veces con un rol masculino y pudiendo pasar temporadas largas o cortas en uno o en otro. Ahora mismo no me acuerdo si hay... No sabría decirte si podría yo Estaba pensando categorizar de los amigos nuevos del instituto, los que son la pareja como popular. La pareja popular son trans, sí, si no estoy yo equivocada. También es que es verdad que son conceptos que, digamos, que se muestra la realidad individual, que yo creo que esto es un acierto para la serie, se muestra el personaje, pero no se le categoriza mucho. Entonces, es verdad que intentamos hablar de etiquetas para identificar y para, al final, para entender. Lo que no se etiqueta se invisibiliza. De lo que no se habla no existe. Entonces, hacen muy bien en visibilizar, pero no etiquetan demasiado en la serie, que también creo que es un acierto. Yo también lo creo. Creo que estamos faltos en la sociedad en general de un mayor conocimiento sobre estos temas. Mi nombre es Amara, yo trabajo para American Express GBT y trabajo, entre otras cosas, liderando proyectos de diversidad, equidad e inclusión en el lugar de trabajo. Importante hacer una diferencia entre el género no binario y el género fluido. Las personas de género fluido se identifican con ambos géneros, el hombre y la mujer. Yo tengo amigos de género fluido que a la hora de utilizar pronombres no les importa si utilizamos masculino o femenino, porque se identifican con ambos géneros. ¿Qué significa no binario? No binario entra en el transgénero. Es una persona que, recordemos que la persona transgénero no se identifica con el género asignado en su nacimiento. La persona no binaria, además, tampoco se identifica con el género opuesto. Es decir, no se identifica ni con hombre ni con mujer. Todos los personajes de la serie parecen estar en plena lucha, y cada uno la suya, y sobre todo los personajes adolescentes. Se tratan temas como la salida del armario, la crisis de identidad, la lucha por los derechos trans no binarios, el duelo, el empoderamiento a través del arte, el mundo espiritual. ¿Te parece que se retratan conflictos que ves en consulta en la actualidad? Sí, absolutamente. De hecho, creo que es la razón por la que empecé a ver esa serie y por lo que más me gusta, porque creo que es bastante fidedigna a la hora de expresar problemáticas que yo veo todos los días en consulta, que pasan en todas partes y que están súper invisibilizadas. Es cierto que hay como evidentemente es una ficción, entonces hay una sobresaturación de temas en este instituto, les pasa de todo y hay de todo. Es tremendo. Además es todo, o sea, no hay ni un personaje que repita traumas, y ahí cada uno con el suyo, con su lucha. Pero bueno, yo creo que es un intento de visibilizar el abanico más amplio posible de problemáticas, de luchas, como bien decías, de casuísticas, y bueno, pues lo meten ahí todo junto y ya está. Esto no es tan realista. En la vida real, pues no todo está, no tenemos un abanico efectivamente tan amplio. Pero sí que hay muchas cosas que a mí me encantaba, sobre todo en las primeras temporadas, ver pues vaginismos, adolescentes muy preocupados por eyaculación precoz, disfunción eréctil, es que cosas que yo recibo aquí todos los días en consulta y que parte de mi trabajo importante es desmitificar, es trabajar creencias, es validar que no pasa nada, que de verdad que vivimos la sexualidad con muchísima ansiedad y es todo mucho más sencillo, que realmente si tuviéramos mejor educación sexual probablemente yo no tendría trabajo. O sea, es que no lo necesitaríamos. Entonces es un gusto ver cómo todo eso se representa en una serie que está en Netflix, que además lo ven adolescentes y que se empieza a visibilizar un poquito, se empieza a normalizar. ¿Cuáles serían los conflictos más característicos en los adolescentes? O sea, me gustaría, focalizar en el sexo desde la mirada adolescente. Pues si nos vamos a sexualidad en concreto, mira, los adolescentes están en un momento en el que empiezan a aprender a relacionarse entre ellos. Es como que hay una diferenciación de la familia y nos empieza a importar mucho más la opinión de los iguales, del grupo, y empezamos a descubrir el amor, empezamos a descubrir tanto las relaciones sexuales como el que te guste a alguien, el empezar a una primera pareja, este tipo de cosas. Lo bueno de esto es que cada uno de nosotros lo tenemos como súper presente, ¿no? Nuestra adolescencia. O sea, miras atrás y te reconoces perfectamente. Pero perfectamente. Y además reconoces en cómo eres ahora, reconoces muchas de esas experiencias también. ¿Cuáles dirías, así a grandes rasgos, que son los factores que garantizan la salud en las relaciones sexuales? Pues la comunicación, como bien decías, es... Ahí voy bien, ¿no? Probablemente una de las más importantes.
De hecho, me gusta mucho porque se le pone mucho foco en la serie. Y hay un capítulo buenísimo que creo que es a Jackson, al que una chica con la que está teniendo relaciones le mete un dedo en el ano. Ay, y sí, entonces eso te lo quería preguntar también. Muchísimo. Y el consejo de Otis, porque se ha sentido un poco violentado porque no le han preguntado, y el consejo de Otis es, oye, dile que la próxima vez te pida permiso. Sí. Y se empiezan a pedir permiso y entonces todo va fenomenal. La comunicación, tanto en pedir permiso, decir me apetece hacer esto, decir no me apetece esto otro, quiero experimentar, me gusta o no me gusta. La comunicación en general va a ser probablemente una de las claves más importantes. Pero ¿y cómo se vence la timidez? Porque no es tan fácil, ¿no?, hablar de estos temas. Con una mejor educación sexual. Y ya, volviendo al origen. Volviendo a eso. Y si no la hemos tenido, porque es que ya no le podemos hacer nada, como somos el 99% de la población, pues venciendo barreras. Ayuda mucho, por ejemplo, pues mira, hablar de ello, este tipo de iniciativas, podcast, libros, series, influencias que tenemos de medios de comunicación y de referencias en las que se habla de sexo. Ahora mismo cualquier adolescente, cualquier persona adulta, me da igual, que no sepa cómo comunicar, coge el teléfono, se mete en redes sociales y tiene un montón de vídeos hablando de y normalizando muchísimo la sexualidad, conceptos muy sanos de educación sexual. O sea, tienes el acceso en la palma de tu mano. También tienes acceso a un montón de mensajes que no tienen ningún sentido. También hay que saber seleccionar. Algunas curiosidades. Sex Education es la primera serie de su creadora Laurie Nunn, británica de 37 años. La guionista no esperaba que la serie fuera a conectar tanto con el público y atribuye este fenómeno a la inseguridad que se siente cuando se tienen 16 años, que es lo que aparece en el corazón de la serie. No se descarta en el futuro la posibilidad de algún spin-off de los personajes. Y de hecho esta temporada es la última, prácticamente de forma accidental. Ella misma ha admitido que no tenía intención de acabar, pero que a medida que iba reescribiendo el guión entendió que los personajes estaban completándose, es decir, llegando a una conclusión natural. La serie no solo ha cambiado la forma de representar el sexo en la pantalla, sino también la forma en la que se graban las escenas sexuales. Con este fin, los productores contrataron a Ida O'Brien, una coordinadora de intimidad que además ha participado en otras de mis series favoritas de los últimos tiempos, Normal People. Sex Education se rodó entre Inglaterra y Gales. Y para los interesados, la casa de Otis se encuentra en Goodrich con vistas al río Wye. Cuenta con 5 dormitorios y es posible alquilarla durante un mínimo de 4 noches por aproximadamente unos 3.800 euros. Por otro lado, el Cavendish College es en realidad el Museo Nacional de Historia de St. Fagans, situado cerca de Cardiff. Otro asunto que traigo a colación de la serie es el vestuario. En esta última temporada se involucra en el proyecto la diseñadora Daniela Pearman, con el reto de darle continuidad a unos personajes súper establecidos. Yo por mi parte quise indagar también sobre este asunto a través de una súper profesional en este ámbito. Hola, soy Naza, diseñadora de vestuario y bueno, algunas series en las que he hecho yo el diseño del vestu son, por ejemplo, pues las de La última fila de Daniel Sánchez Arévalo, que está en Netflix, Déjate ver, que se ha estrenado ahora hace muy poquito en A3 Player, que ha habido un curro ahí interesante de coordinación con dirección de arte, fotografía y vestuario. También algo de época como Camilo Superstar. En cuanto al diseño de vestuario de Sex Education, la verdad es que lo primero que te digo es que me resulta increíble. O sea, te llama muchísimo la atención, ¿no? Nada más comenzar la serie y te atrapa. Te diría que es verdad que te atrapa un poco. Es cierto que para mí el diseño de vestuario es un acompañamiento a la historia. Entonces, bueno, creo que aquí, aunque llame mucho la atención, acompaña a la dirección artística, a la dirección de fotografía y también a los personajes, que son muy peculiares. Sí que es verdad que en esta serie se ve claramente a través del diseño de vestuario, nos marcan también mucho de su personalidad, ¿no? Y nos define mucho cómo es el personaje. A mí no siempre me encanta esto, pero claro, depende mucho del proyecto en el que hagas. Pero bueno, yo creo que Sex Education se lo puede permitir el enseñarnos claramente quién es quién a través de ese vestuario.
y bueno, creo que está muy bien hecho. Me encanta también que tenga esa atemporalidad, porque realmente puedes ver muchas piezas que te podría decir que son de época. Hay algunos trajes de Otis, por ejemplo, que son súper 70s, pero luego en esta última temporada, por ejemplo, tenemos a todos estos personajes nuevos en el Instituto Nuevo que son increíblemente modernos, ¿no? Y actuales. Entonces esa combinación es bastante interesante porque no te planteas en qué época estás o qué momento, ¿no?, temporal te están contando. Simplemente ves a esos personajes y es lo que comentabas, que te definen perfectamente quién es quién. Y luego sí que es verdad que, bueno, en algunos momentos es un poco forzado porque le dan al espectador, nos dan a los espectadores como demasiado claro el quién es quién, pero bueno, creo que está tan bien hecho que nos lo creemos, ¿no? También tiene algo peculiar que a mí me gusta mucho y me llama la atención según van pasando las temporadas, y es que muchos de los personajes utilizan sus mismas prendas exteriores, ¿no?, que llamamos nosotras, esos abrigos que tienen. Por ejemplo, la chaqueta de Otis, que es súper reconocible, la tenemos desde el primer capítulo de la primera temporada, ¿no? Y bueno, que jueguen con esos toques me gusta mucho porque eso también marca mucho el identificar, ¿no?, al personaje con un tipo determinado de chaqueta, ¿no? Con una chaqueta concreta te está diciendo también mucho de ese personaje y claro, forma parte también del diseño de vestuario. Bueno, yo la verdad es que disfruto mucho con Sex Education. Me parece una serie súper visual y que tiene una estética muy concreta, y que a través de esa estética efectivamente nos dicen cómo son nuestros personajes, ¿no? Cómo son esos personajes. Locura compartida. Un gran tema que se toca en la serie en bastantes capítulos y que a mí me parece que es fundamental es la comunicación en la conexión sexual. ¿Cuáles dirías a grandes rasgos que son los factores que garantizan la salud en las relaciones sexuales? Además de la comunicación como factor súper influyente a la hora de mantener relaciones sexuales sanas, hay otras cosas que creo que también son muy importantes, como sobre todo el respeto, la asertividad, es decir, la capacidad, la habilidad para decir que no. No se nos ha dado mucho permiso para decir que no, especialmente a las mujeres para decir que no a relaciones sexuales, a los hombres también para decir que no, porque siempre tienen que estar dispuestos. Sí. En fin, los nos y la sexualidad están muy mal entendidos. Y sobre todo, hay un concepto que insisto mucho siempre en consulta, que me parece importante, que es el de la igualdad. En una relación sexual, las dos personas, seamos del género que seamos, nos identifiquemos con el género con el que nos identifiquemos, las dos personas somos iguales y tenemos los mismos derechos. Tanto a decir que no, como a disfrutar, como a preocuparnos de nuestro placer, preocuparnos del placer del otro. Somos dos personas iguales. Es muy, muy, muy frecuente que se establezcan jerarquías dentro de las relaciones sexuales. Que se generen y se establezcan de forma casi permanente, ¿no? Sí, y que si estamos hablando de una relación de larga duración, que se enquisten, claro. O sea, que se queden ahí y ya sea muy complicado después redefinirlas. Entendido. Y unos neologismos que me gustaría tratar contigo. ¿Qué me dices del sexting? Pues que es una forma más es una forma de tener relaciones sexuales más. A mí me hace mucha gracia. No es un preámbulo, entonces. A veces, entiendo que sí. Bueno, no es tiene que por depende qué. de qué entendamos por preámbulo. ¿Qué entendemos por preámbulo? La relación sexual realmente es cualquier cosa en la que nos estemos relacionando sexualmente. Los preámbulos, de hecho, el concepto de preliminares es una cosa que siempre nos lo cargamos, creo que es lo primero que nos cargamos en la sesión 1 en cualquier proceso de sexología. Bien, todos atentos aquí, por favor. Los preliminares son, además por definición, o sea, por etimología, es pre-algo, lo que va antes de. ¿Antes de qué? Normalmente estamos hablando de preliminares cuando hablamos de sexo oral, masturbación, de todo lo que tiene que ver con erotizar, como el sexting, por ejemplo, pero también por decir ciertas cosas, caricias. Todo eso es lo que va antes de ¿qué? Antes del coito. Es
que la sexualidad no Eso solo... es una especie de esquema normativo. Claro. Que no es así. No es así. De hecho, esto viene de tradición cristiana, católica, en la que la sexualidad solamente es la herramienta para la reproducción. Entonces, el coito es lo único que está validado. El resto son preliminares, juegos, extras. Y no, tenemos que empezar a desconfigurar eso. Relaciones sexuales es absolutamente todo lo que erotizamos, incluido el sexting. Nos estamos relacionando sexualmente. Y sexting para todos los públicos. Pero para todos los públicos. De hecho, a mí me hace gracia que nos sorprenda tanto lo del sexting, porque realmente esto se hacía. Lo que pasa es que ahora tenemos aplicaciones bueno, que le hemos como puesto WhatsApp, un término. como Telegram. No, bueno. Pero esto se hacía por carta antes. En la época, una generación o dos por encima, lo que hacían era cartas con contenido sexual, pues por supuesto, o se mandaban una foto en la que a lo mejor se veía media pierna y ahora mismo eso se ve en todas Pamplinas. partes. Vale, pero en su momento era erótico. Entonces, comunicaciones de este tipo más indirecto, sexuales, con contenido erótico, ha habido siempre. Durante toda la historia, pero claramente. Si es que te pones a mirar, hay un pergamino egipcio que estaba expuesto el año pasado en una exposición aquí en Madrid, que era súper curioso, que es un cómic sexual, es un cómic erótico con mogollón de figuras muy, muy, muy explícitas. ¿Te acuerdas de su procedencia? Era egipcio. Egipcio, pero y... No te sé dar más detalles, lo puedo buscar. Pero no te sé. Es que lo vi en una exposición. Me encanta el detalle. Lo vi en una exposición entre otras tantas obras y me llamó un montón la atención porque es que era explícito... O sea, era la primera, creo que lo ponían como la primera revista sexual o algo así. Claro. Bueno, al final eso es otra forma de comunicación, de tener relaciones sexuales más indirectas, que es un poco el cómo comunicarte, simplemente actualizado. Y además me contabas que hay personas de una edad más adulta, de tramos de 60-80, que hacen uso estupendamente del sexting. Es menos frecuente, pero mira, para mí fue un mundo, he tenido por pacientes, por casos en concreto de personas de tercera edad que, bueno, con las que he tenido que trabajar, pues apertura de parejas o, pues redefinición de la sexualidad, educación sexual, porque es tremendo. Estarían bien agarrados, ¿no?, a los esquemas tradicionales, entiendo. Sí, sí. Con muchas diferencias individuales, pero sí, en general más agarrados que gente de otras generaciones. Tampoco mucho más, ¿eh? No, el hecho de venir a consulta a tratarlos te dice mucho también. Sí, ya dice mucho, efectivamente. Y hubo un momento en el que me tuve que empezar a meter en todo el mundo aplicaciones tipo Tinder, aplicaciones de citas, pero para gente de tercera edad, que hay todo un universo por ahí. Y hay mucha gente que está metida en aplicaciones de citas y demás y que hace sexting pues con 70, 80 años, tranquilamente, y efectivamente para todas las edades es una forma de comunicación. Estupendo. ¿Y qué hacemos con el ghosting? Ay, el ghosting. Pues abolirlo lo antes posible. El ghosting es una falta de recursos emocionales, empatía, valentía, honestidad. Es una cosa que es muy fácil hacer cuando no le pones, cuando no tienes que enfrentarte a la otra persona de cara. Porque claro, no le estás viendo, no se te ocurriría a ti levantarte de una cafetería si estás hablando con una persona, levantarte e irte sin decir nada. ¿Por qué se te ocurre hacer eso, el equivalente con el teléfono, ¿no? Dejar desaparecer. Entonces, el ghosting deja secuelas tremendas en la persona que recibe ese ghosting. Y verdaderamente, aunque entiendo que es incómodo decir ciertas cosas, es incómodo decir no quiero volver a verte, esto que has hecho me ha sentado mal, o no me apetece, o no sé, lo que haya que decir, ¿no? He conocido a otra persona, lo que sea, aunque sea incómodo, pero en el momento en el que establecemos una relación del tipo que sea con una persona, aunque solamente hayamos quedado 2 veces con ella, el mínimo de respeto que le debemos, aunque solamente sea, es decir, voy a desaparecer. No voy a seguir quedando contigo, si puedes darle una razón, pues muchísimo mejor para que no se vuelva loca o loco y ya está, y desapareces, pero por lo menos di algo, ¿no? Porque el desprecio que supone desaparecer directamente deja un daño tremendo. Esto siempre me lleva un poco al tema de las habilidades sociales y la asertividad y bueno, y no sé qué te parece a ti, pero me da una sensación de que tendemos una tendencia a la frialdad afectiva. Es como, bueno, yo me centro en lo mío y el resto, ¿qué más da?
Es que cada vez vivimos en una sociedad más individualista. Y es curioso porque las redes sociales, WhatsApp, email, todas estas formas de comunicación que nos hacen estar más conectados que nunca, realmente lo que están haciendo es que nos separemos cada vez más. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente, y entre las que me incluyo, que conocimos a nuestros vecinos y vecinas en la pandemia. Yo llevaba años ya viviendo en esa casa, pero no los conocí hasta la pandemia, porque cuando de repente salíamos a las ventanas y aplaudíamos y nos conocíamos. Las comunidades que se hacían de vecinos o de vecinas antes, había mucha más comunicación, había mucha más cercanía entre personas cuando no había tanta facilidad para comunicarse con personas, paradójicamente. Entonces sí creo que cada vez estamos tendiendo hacia lugares más individualistas y más fríos, entre otras cosas porque las redes sociales y el hecho de poder comunicarte con alguien sin mirarle a la cara te permite hacer ghosting, pero también te permite el hate en redes sociales, el lanzar mensajes de odio hiperdestructivo que no le dirías nunca a nadie a la cara y que las personas que se exponen, bueno, lo reciben de Sí, te da como cierta valentía o te desinhibe un poco, ¿no? Te da anonimato y el anonimato te legitima cosas que nunca te legitimarías si tuvieras que dar la cara. Nos vamos a quedar con el sexting para todos los públicos y abolir el ghosting. El resto, sí. Locura compartida. ¿Cuál es la causa más frecuente para acudir a consulta? Porque, a ver, todos nos vamos a reconocer en estos papeles, ¿no? El estrés, el cansancio, demasiada familiaridad, expectativas. Todo esto afecta al impulso sexual. Pero ¿cuándo viene alguien a consulta? Cuando dice, pues necesito ir, necesito ayuda. Pues mira, lo más frecuente es que hay muchas diferencias de género aquí, ¿vale? Uh-huh. Personas, hombres o personas socializadas con rol de género masculino vienen, te generalizo mucho, porque luego hay mucha diferencia individual, pero sí. por hacerte así un resumen, es eyaculación precoz y disfunción eréctil. Problemas de erección y problemas de eyaculo más rápido de lo que me gustaría. ¿Eso se puede trabajar? Sí, porque ambas cosas vienen de ansiedad. Uh-huh. Puede haber factores fisiológicos que estén afectando, pero en un porcentaje alto estos dos problemas vienen por un tema de ansiedad. Vale. Entonces se trabajan las creencias de lo que debería ser como hombre, como ser sexual, etc. Y claro, baja la ansiedad porque nos exigimos mucho menos. Y en mujeres los trending topics son dolor en la penetración, anorgasmia, o sea, ausencia de orgasmo, a veces es en cualquier momento, a veces es con la pareja, mujeres que solas con masturbación no tienen ningún problema para llegar al orgasmo, pero en pareja no lo alcanzan. Y luego faltas de deseo, también es muy frecuente. Claro, bueno, ya de forma esquemática, ¿cuánto tiempo llevan este tipo de tratamientos? Imagino que depende de la persona y depende de la gravedad y lo arraigados que estemos en ciertas creencias, etcétera. Pero bueno, por tener una media, por saber. En general, los tratamientos de sexología están diseñados para ser cortos. O sea, es terapia breve. La sexualidad es muy sintomática de otras cosas. Entonces, hay veces que si nos centramos únicamente en lo que sería, pues imagínate, una disfunción eréctil, si nos centramos en decodificar el impulso condicionado físico y trabajamos toda la parte de creencias y demás y quitamos presión y quitamos ansiedad, ahí las erecciones van a mejorar. Eso es bastante eficaz y bastante rápido, digamos. También depende de cómo sea la persona. Y bastante alentador, imagino. Sí, desde luego. El tema es que hay veces que la disfunción eréctil es una consecuencia, es un síntoma de un problema de pareja más grande. Por ejemplo, viene una mujer con falta de deseo y resulta que lo que hay detrás es una relación absolutamente descompensada en la que ella es madre de sus hijos y de su pareja también. Y es muy difícil tener deseo cuando estás absolutamente desbordada porque te tienes que encargar de todo porque tu pareja no hace nada por encargarse del proyecto común. Totalmente. Ahí la supervivencia te apremia a los hijos, supongo. Eso es. Y por supuesto lo último que te apetece después de todo el día de estar cansadísima, tener que ocuparte de 77 cosas, lo último que te apetece es mantener relaciones, claro. Eso es. Entonces ahí no estamos hablando de un tema de creencias rápido que podamos gestionar en unas semanas y ya está. Estamos hablando de toda una estructura de relación que probablemente lleve muchos años, unos roles establecidos, unos rasgos de personalidad que es mucho más profundo. Entonces depende. ¿Qué recomendarías en las relaciones duraderas a nivel sexual?
Lo que hemos hablado antes, ¿no? La comunicación. Comunicación, lo que más. Muchas veces, y esto puede ser paradójico, pero pasa que con personas con las que tenemos mucha confianza en otros sentidos y podemos ir al baño con la puerta abierta, no podemos hablar sobre lo que sentimos, no podemos expresar lo que nos pasa a nivel sexual y a otros niveles, pero bueno, por centrarnos en esto, que se establezca una comunicación muy fluida, si puede ser desde el principio, y si no, da igual, si llevamos 15 años con esta persona, nunca nos hemos comunicado y nos estamos empezando a aprender a comunicar ahora, maravilloso, fenomenal, muchísimo mejor ahora que nunca. Pero la comunicación probablemente es lo más importante, porque es lo que nos va a permitir desenredar todos los nudos que se establezcan por ahí debajo. Porque siempre va a haber momentos en los que pues de repente una de las dos personas tiene un momento de saturación en el trabajo y entonces no le apetece tanto. Si no hay comunicación, la otra persona puede pensar que tiene que ver con ella o con él y entonces llevárselo a un tema más personal y ya es que ya no le pongo, es que ya no le gusto, es que de hecho intentar a veces sobrecompensar, esto es muy frecuente, intentando de repente innovar un montón y compramos juguetes y no sé qué, y la otra persona dice, pero si yo lo único que me pasa es que no quiero porque tengo un follón en el trabajo que no puedo más. Entonces lo último que me apetece es llegar a casa y tener que probar vibradores. No quiero. Sí. Entonces, si nos soy capaz de visualizarme, claro. Si nos comunicamos desde el principio, la otra persona no se siente atacada, por lo tanto no tiene que empezar a hacer estrategias para claro. recuperar. Y esto es un ejemplo que es frecuente, pero es solo un ejemplo, pero hay un mogollón de casuísticas que se solucionarían simplemente hablando. Y otra cosa que es muy importante es los cuidados. Es cómo cuidamos la sexualidad y cómo la cuidamos por parte de las dos personas que conforman la pareja, dos o tres o las que sean. Hay muchas veces que el cuidado de la sexualidad solamente la va a cargar una persona, una de las personas de la pareja, porque resulta que la otra es más pasiva o que la otra, no sé, o le interesa menos o simplemente se ha acostumbrado a que ella es su pareja quien que tiren de él o de ella, sí. Exactamente. Entonces, si yo estoy acostumbrada a ser yo la que tire del carro todo el rato y estoy cuidando de innovar, de buscar el placer tanto mío como de mi pareja, de hacer cosas diferentes y de que no se pierda esta dinámica sexual saludable, si soy yo la única que tira del carro, llegará un momento en el que probablemente me canse y entonces acabe tirando la toalla y entonces sea cuando la sexualidad de la pareja acabe por romperse. Resquebrajarse. Efectivamente. Entonces, una de las cosas importantes es la comunicación, pero la otra es de verdad el cuidado, el que las dos personas se hagan cargo de esto, igual que nos hacemos cargo de otras dimensiones del cuidado dentro de la pareja. Totalmente entendido y asumido. Y hay multitud de problemas en nuestros personajes, casi son infinitos. Voy a traer a colación unos cuantos. ¿Qué papel tiene la religión en el género? En el caso de Eric, porque es muy condicionante, ¿no? Esto es un temazo. Esto es un temazo. Es un temazo. Esto es uno de esos temas en los que se podría hacer un podcast entero de esto. Mira, la religión, todas las religiones son lo que determina lo que está bien y lo que está mal en las culturas. Entonces, condicionan temas de orientación, de cómo se perciben las orientaciones sexuales, de cómo se construyen los géneros. Hombre, por supuesto que sí, condicionan absolutamente todo. En el caso de Eric, que me encantó que lo trataran además de esa forma. Bueno, y las visiones que tiene. Es maravilloso. Y el que termine decidiendo ser pastor, además me pareció un final maravilloso para esta historia, porque lo normal es que haya una ruptura con la iglesia. Sí, de hecho el final no te lo esperas. No. Tú vas viviendo a través de la serie que crees que va a romper con su religión, con toda esa comunidad que... O sea, es bastante asombroso el final. Sí, y me encantó, ¿no? Porque es una forma de... Yo creo que además es la única manera en la que las religiones van a sobrevivir, que es adaptándose y es buscando nuevos profetas, buscando personas que la redefinan y que la actualicen y que la hagan más amable, más saludable para las personas y para la diversidad de las personas. Entonces, lo que se plantea aquí al final es como la opinión sobre la orientación sexual de las personas, la homosexualidad y la religión, que claro, esto es pues un jardín. Un jardín, efectivamente. Esto es algo que se ha considerado siempre una enfermedad, un pecado. Entonces, el que una persona sea abiertamente homosexual,
haga un acto de autoafirmación, como hace él cuando va a la parroquia y dice: soy un hombre gay orgulloso, si me aceptáis, yo encantado de seguir aquí, si no me aceptáis, salgo por esta puerta y ya está. Y bueno, ahí hay un rifirrafe realmente entre él y su parroquia, pero que finalmente decide el redefinir y ser una de estas personas que sean agentes activos del cambio dentro de la religión. Entonces, a nivel de orientación sexual, la Iglesia, y por hablarte ya de nuestro contexto, ¿no?, concreto, la Iglesia católica ha definido absolutamente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y a nivel de género, también. La sexualidad, según la Iglesia católica, solamente es válida si sirve para reproducirse. Y el placer es un pecado. La lujuria es uno de los 7 pecados capitales. Y esto, en la teoría, está igual de mal para hombres que para mujeres. En la práctica, esto a los hombres se les permite, pero a las mujeres no. Pero es curioso porque está como muy asumido el sexo por placer, incluso en la Iglesia, pero no la homosexualidad. Está todavía como muy resistente a esas asunciones. Probablemente la Iglesia siempre va unos cuantos años por detrás del resto de la sociedad. Si nos ponemos a pensarlo, la revolución sexual en la que el placer empieza a abrirse camino y empezamos a entender que podemos tener sexo por placer, empieza con la revolución de los anticonceptivos, años 60, que es cuando las mujeres se reapropian de esa parte de su sexualidad, y la homosexualidad empieza a visibilizarse unos poquitos años después. Entonces, probablemente... Sigue su curso, ¿no? Exactamente. Esto sea una cuestión de, o yo espero, tengo la confianza de que esto va a ser una cuestión de años. Amy, que es esta persona tan fuera de parámetros, a mí me encanta ella porque... Maravillosa. Es auténtica. Es ella, está muy muy bien definido el personaje, la actriz lo interpreta divinamente. Y ella vive un acoso que parece hasta, bueno, no es un acoso... Vive un abuso sexual. Sí, exactamente. Y vemos cómo se enfrenta a ello, ¿no? Parece que tiene unas pautas, tiene un diario, tiene sus formas de volver al curso sexual de su edad, de su momento vital. ¿Cuál hubiera sido su tratamiento ideal? Porque parece que, o sea, en la serie no se muestra, pero parece que sí que tiene unas pautas guiadas de lo que debe estar haciendo para retomar su vida sexual, digamos. Y lo hace bien, ¿eh? Hay muchas cosas que hace muy bien. Lo de escribir, por ejemplo, lo de el contarlo. Hay un momento en la anterior temporada, si no recuerdo mal, en el que ella lo cuenta y se habla entre ellas y de hecho aparecen varias experiencias. Toda esa parte es muy sanadora, repara mucho. El trauma, el mismo trauma, o sea, la misma agresión, se convierte en trauma o no, o sea, se convierte en herida emocional o no, en función de lo que se haga con eso, de lo que se haga con ese evento. El ejemplo más claro, por ponértelo en otro lugar, es si yo tengo un accidente de tráfico, lo que hagan justo después las personas de mi entorno, los servicios de emergencias, los médicos, lo que me digan justo después, si alguien me da un abrazo, si alguien me hace sentir segura, va a ser lo que determine si a mí se me genera un trauma agudo o no. En el caso de un acoso sexual, de un abuso sexual o de una agresión, lo que pasa es que además de la agresión, además del hecho, alrededor hay una retraumatización judicial. Hay un montón de personas diciéndonos que somos unas exageradas, que eso es una tontería, que te toquen el culo en el autobús, por usar el ejemplo de la serie. Eso, bueno, es que esto es triste decirlo, pero si le preguntas a la inmensa mayoría de mujeres de mi generación, esto nos ha pasado a todas, pero no deja de ser una agresión sexual. Entonces, lo que nos digan, la actuación del entorno en ese momento va a ser determinante. Y en este caso, en la serie, ella lo hace muy bien. Ella busca ese apoyo, lo recibe, tiene unas pautas estupendamente bien puestas y, de hecho, lo que le pasa a ella es que se queda enganchada en el rol de víctima. En el tema de agresiones y abusos sexuales, incluso también en violencia de género, se habla mucho de la víctima y de la superviviente. Porque a nivel identitario, tú eres víctima y has sido víctima y lo vas a ser siempre en tanto en cuanto eso te ha ocurrido y no va a dejar, o sea, eso no se va a borrar de tu historia. Pero
te puedes quedar en el rol de víctima y puedes seguir sintiéndote como esa persona vulnerable que está... Sí, como una especie de indefensión. Exacto, sí, como una persona indefensa que es como una diana a la que todo el mundo puede venir a atacar, o puedes sentir una superviviente de esto que te ha pasado, que ha sido horrible, que ha sido todo lo malo que quieras, pero que esto ya te ha pasado y no vas a dejar que te pase otra vez si lo puedes evitar. Y ese es el proceso que ella hace con todo el tema de las fotos, cuando empieza a tomarse fotos. Llega un momento en el que llega a la conclusión de que los vaqueros que ella llevaba ese día son el símbolo de ese rol de víctima y los quema. Sí. Entonces realmente tiene una buena progresión, tiene unas buenas pautas y las lleva bien. Sin ayuda externa es difícil establecer ese proceso, ¿no? Mucho. Y ¿sabes qué pasa? Que en la serie se plantea un entorno idílico, en el que de repente hay un montón de mujeres que la apoyan, en el que su pareja además es súper comprensivo y es súper... O sea, nadie la culpabiliza, no tiene un proceso de retraumatización, creo que no denuncia. No me acuerdo de eso. Creo que no, pero... A mí tampoco me suena. Ahora no me suena tampoco, ¿eh? Pero en general a mí los casos que trabajo en consulta de agresión sexual son casos en los que hay mucha retraumatización, tanto por parte de los entornos sociales de la persona, de la víctima, como por parte de las instituciones. Además de tener que lidiar con la herida emocional de esta agresión, que además se sustenta en un sistema que permite que los hombres tengan ciertos o crean que tengan ciertos poderes sobre los cuerpos femeninos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, además de ya tener que trabajar todo esto, que ya es un buen melón, es que además luego tenemos que lidiar con la retraumatización que supone todas estas gestiones por parte de los entornos. Porque ojalá de verdad siempre sea, pues como en el caso de Amy en la serie, que es idílico, pero no es así normalmente. ¿Existe la asexualidad total en el caso de la otra terapeuta? Pues mira, la sexualidad es una orientación sexual, como cualquier otra. Como cualquier otra. Bien. Entonces, si existe total, sí, existe total, pero a lo mejor existe total durante una temporada de la vida y luego nos puede atraer una persona en concreto durante un tiempo. La sexualidad no es una cosa estanca ni rígida, igual que no lo es tampoco la heterosexualidad, ni la bisexualidad, ni la homosexualidad. Son orientaciones sexuales que al final nos permiten etiquetarnos para entendernos, pero que en el fondo no son categorías estancas que digas es que si yo me he declarado asexual porque nunca me ha atraído sexualmente otra persona, porque yo no siento esos deseos, no se me despiertan esas necesidades, esto no quiere decir que si en algún momento me empieza a despertar como ya me he declarado asexual, pues es que ya no puedo. Entendido. Entonces, ¿existe absoluto? Pues sí, por supuesto, pero no es una categoría rígida. La serie aborda la transexualidad de una manera clara. Las relaciones abiertas. Entiendo que también es un asunto frecuente en consulta. Sí, mucho. Además porque tienen la gran virtud de que nos obligan a plantear en qué términos y condiciones queremos tener una relación. Nos obligan a pensarlo, a definirlo y a expresar bajo qué condiciones nos sentimos cómodas o cómodos. Y eso no suele pasar en las relaciones cerradas. Se da por hecho que vamos a tener pues unos límites que además nos estamos inventando un poco cada uno, porque en realidad muy pocas veces se habla de qué es lo que considero yo, qué es lo que me haría sentir cómoda o cómodo. Bastante bien funcionamos dando todas esas cosas por hecho. Sí, porque tenemos al final... Fue un patrón de comportamiento que continuamos, ¿no? Sí. Pero hay una investigación que leí hace un tiempo que ponía el porcentaje de infidelidades en parejas de más de 10 años de duración en un 86%. Madre mía. Es una barbaridad. Y es una barbaridad y no es casualidad. Innecesario. No es casualidad. Al final tenemos un patrón de relaciones muy definido en el que pensamos que nos va bien, pero no nos va bien. Porque si no, el porcentaje de infidelidades no sería tan alto. Si miramos a nuestro alrededor, ¿cuánta gente tienes alrededor que o haya sufrido una infidelidad o haya sido infiel? Esto es muy, 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 muy frecuente. Y al final nos pasa, entre otras cosas, porque no nos sentamos a hablar de los límites que queremos tener y porque si lo hacemos, nos fijamos esos límites y luego ya no los revisamos. A lo mejor... Bueno, y si somos verdaderos, a lo mejor consideramos que es desnudarse demasiado. A lo mejor. Que también tiene consecuencias. Sí.
tenemos una relación de pareja que empezamos hace 15 años y es que yo hace 15 años era una persona, pero es que ahora soy otra. Pero claro, como ya llevamos 15 años así, pues ahora no lo vamos a cambiar. Y realmente una relación debería estar siempre sujeta a que las dos personas puedan hablar de cómo se sienten en ese momento y de lo que es cómodo para cada una de las personas en ese momento. Entonces, las relaciones abiertas tienen la gran virtud de que esto se habla mucho, se pone en un contrato, se revisa, se mira a ver, se pone en un contrato, lo digo así, a veces es por escrito, a veces no. Pero se va actualizando. Esto se revisa, vemos a ver cómo nos sentimos con esto, ponemos unas pautas, pero a lo mejor dentro de 3 meses las hemos rodado y nos hemos dado cuenta de que pues esto no nos va bien, venga, pues lo cambiamos. Nos permitimos mucho más proceso de aprendizaje y nos permitimos no saber mucho más en las relaciones abiertas que en las relaciones cerradas. Entonces tienen muchas virtudes, pero también es verdad que nadie nos ha enseñado a tenerlas. Y hay mucha gestión de emociones, hay mucha gestión de celos, inseguridades, mucho juicio del entorno también. Claro, el contexto juega un papel fundamental. No es lo mismo tener una relación abierta en una capital que en un pueblo de provincias. No es lo mismo tenerla con hijos que sin hijos. Efectivamente. Hay muchos condicionantes que nos ponen frente al juicio externo y lo hacen más complejo, desde luego. Y volviendo a la vulnerabilidad del personaje de Cal, que se plantea incluso el suicidio, me gustaría poner sobre la mesa unas conclusiones extraídas del informe sobre la evolución del suicidio en España en la población infantojuvenil que se realizó entre los años 2000 y 2021. Este estudio fue llevado a cabo por el Departamento de Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental de la Universidad Complutense y las conclusiones extraídas son las siguientes, a grandes rasgos. Aumento significativo del número de suicidios entre los adolescentes. Concretamente, de 12 a 17 años, el porcentaje es del 32%. Las muertes por suicidio en jóvenes y adolescentes sigue la pauta de incremento con la edad. Esto significa que existe un 51% de los casos que se ha dado en la franja de 24 a 29 años. Si en el resto de grupos de edad 3 de cada 4 suicidios son consumados por hombres, entre adolescentes la cifra es prácticamente la misma, del 50% entre hombres y mujeres. Conclusión al respecto, así general. Con el descenso de las muertes en carretera y la mejora en el tratamiento de muchas enfermedades, el suicidio ha pasado de ser una de las principales causas de mortalidad en países como España. Es brutal. Es tremendo, sí. Y totalmente prescindible. Es decir, se podría hacer mucho para que esta cifra no fuera tan alta. ¿Qué señales de alarma debemos tener en cuenta? Pues mira, cuando una persona comete un suicidio normalmente ya ha pedido ayuda varias veces o ha tenido intentos que muchas veces se leen mal como llamadas de atención, como si fuera... Se infravaloran. Efectivamente, como si fuera un niño o una niña pequeña llamando la atención sin más. Es que esa llamada de atención es una llamada de auxilio muchas veces y puede estar mejor o peor formulada, a lo mejor está fatal hecha, pero en el fondo es una pedida de ayuda. Y es importante atenderla porque si no, bueno, pues llega un momento en el que dejan de ser de intentos. Antes de los intentos ha habido otras muchas señales que tienen que ver con el estado anímico de la persona, que tienen que ver con sus relaciones sociales. Una persona que está bien relacionada, es decir, que tiene una red social en la que poder apoyarse si le pasa algo, es una persona que reduce mucho las probabilidades de tener cualquier enfermedad mental y de morir por suicidio. También, esto voy a volver a una cosa que llevamos diciendo todo la comunicación. Efectivamente, toda la entrevista. Es que si nos podemos comunicar con esa persona, si tenemos una comunicación fluida con esa persona, nos vamos a dar cuenta de que algo pasa muchísimo antes de que el suicidio se plantee como opción. Y luego hay una cosa que sí que me gustaría decir, que creo que es importante porque nos asusta mucho, que es que a todas las personas en algún momento se nos pasa por la cabeza esa idea. En algún momento de la vida piensas, ¿qué pasaría si? O ¿cómo se podría hacer? Y esto no es en sí mismo algo preocupante. Uh-huh. La cuestión está en cuando empezamos a pensarlo en serio, cuando esto empieza a dar muchas vueltas en la cabeza, cuando empezamos a fijarnos en cómo se hace y en qué forma nos gusta más, digamos, cuando empezamos a ver que no hay salida. Realmente, cuando
cuando la cosa empieza a ser preocupante, es cuando la persona se mete en una especie de agujero en la que no le ve sentido a la vida y no ve solución a lo que le pasa. Entonces, la señal de alarma, ¿cuál es? Si estamos conectados o conectadas con esa persona y estamos hablando, nos vamos a dar cuenta porque nos lo va a decir, o todo lo contrario, no se va a comunicar, va a cambiar su comportamiento probablemente y nos vamos a dar cuenta de que algo pasa. O sea que el papel de los padres es fundamental. Sí. Bueno, y los amigos, por supuesto, toda esa red. El gran problema de los padres es que muchas veces los adolescentes se comunican poco. Poquísimo. Con los padres y con las madres. Y no es una cuestión de que el padre o la madre lo esté haciendo mal, es que es un momento en el que el adolescente está haciendo una diferenciación con la familia. Entonces, bueno, pues es normal que empiece a buscar esas conversaciones más en los iguales, en el grupo de amigos o de amigas. ¿Qué pasa? Que las herramientas que tiene el grupo de amigos o de amigas de 14, 15, 16 años, pues son limitaditas, evidentemente. Y va a ser muy importante que como padres o como madres nos trabajemos mucho la comunicación con los adolescentes y tratemos de romper todo lo posible las barreras de comunicación, por muy difícil que nos lo pongan, porque de verdad es importante, ya no solamente por prevenir el suicidio, que por supuestísimo también, sino porque prevenimos cualquier cosa, prevenimos muchos otros trastornos y muchas otras dificultades de salud mental que no tienen por qué derivar en el suicidio, pero que a veces desgraciadamente derivan. Es complicado. Yo cuando pienso en esto pienso en el yo de aquella época y era yo para mi familia totalmente indescifrable. Bueno, llegamos aquí al punto final, que es una pregunta con la que finalizaremos las entrevistas y bueno, me gustaría saber qué personaje elegirías para tratar en la serie y cómo. ¿A quién salvarías tú? Hombre, yo salvaría a muchos y a muchas. Tienes que elegir. Si tengo que elegir, te diría Maeve. Porque es un perfil de paciente que tengo muy a menudo en consulta y me gusta mucho trabajarlo. Personas con trauma complejo, con historias familiares así de complicadas y que tienen tantas heridas emocionales y tienen una relación consigo mismas pues muy dañada, son personas con las que me gusta mucho trabajar porque es muy bonito verlas sanar cosita por cosita, verlas empoderarse poco a poco y ver cómo con el tiempo, con mucho trabajo, porque tienen que trabajar muchas cosas, esa es la verdad, y no son procesos cortos, es un trabajo muy de día a día, pero ver cómo con el tiempo se convierten en personas que se valoran, que se quieren, que se relacionan bien, que empiezan a buscar ser valoradas en las relaciones que establecen. Y que esos pequeños éxitos a la vez les van reforzando, ¿no? Y les hacen crecer muchísimo. Y para mí, mira que en general hay muchos... mi trabajo en general es muy gratificante. A mí me gusta mucho cuando veo los resultados y también el proceso me gusta mucho. Pero los casos que vienen de situaciones familiares tan desfavorecidas es como que los disfruto más porque me da la sensación de que habían venido al mundo con unas papeletas muy malas y han conseguido darle la vuelta cuando era más difícil que en otras situaciones. Entonces me llena mucho casos como el de Maeve. Pues muchísimas gracias, Marta. A ti, un placer. Ha sido un gustazo compartir mesa y micrófono contigo. Pues un placer y cuando quieras. Cerramos la consulta por hoy. En las notas del podcast podéis encontrar más información sobre temas específicos que hemos tratado en la sesión para quien tenga intención de profundizar. También encontraréis el link de la playlist de Locura Compartida que iremos conformando con cada capítulo. Para Sex Education he seleccionado 2 temas. Mystery of Love de Sufjan Stevens, que no puede dejar a nadie indiferente. Este tema fue compuesto expresamente para Call Me By Your Name y además fue nominado a un Oscar. También aparecía en algún capítulo de Big Little Lies y algunos están muy ofendidos por considerar que estos 2 usos en las series desvirtúan la canción original. En cualquier caso, yo considero que continúa más viva que nunca y que rescatarla mantiene su trascendencia. El segundo tema es de Pearl Jam, que es mi banda sonora de cuando yo tenía la edad de estos personajes. La canción Do the Evolution. Y nos quedamos con la imagen de Maeve estudiando en la biblioteca de la prestigiosa Universidad de Wallace en Estados Unidos. Terminamos. Hasta la próxima, Locura Compartida. Locura Compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro,
Sune, de Nación Podcast.